Hola, bienvenidos a Misterios de la Fe. Hoy hablaremos de un tema que toca el alma, una pregunta que ha resonado en el corazón humano desde los albores del tiempo. Si Dios es bueno, si Dios es todopoderoso, ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué el dolor, la enfermedad, la traición y la sombra del mal se ciernen sobre un mundo que en su origen fue declarado bueno en gran manera? Esta pregunta no es solo un ejercicio intelectual, es un grito. Un lamento que nace en la noche oscura del alma. Es la pregunta de Job postrado en la ceniza, de Jeremías en el pozo, de la Virgen María al pie de la cruz. Y tal vez es tu pregunta en este momento. Contemplamos un mundo de belleza indescriptible, donde la luz del amanecer acaricia las montañas, donde la bondad y el amor florecen en gestos simples, pero al mismo tiempo miramos el abismo de un terremoto, la crueldad humana, el cáncer que carcome en silencio. Esta paradoja, este misterio, es el territorio que exploraremos juntos hoy, no con la arrogancia de quien tiene todas las respuestas, sino con la humildad de quien se acerca, con reverencia, al misterio más profundo. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1:31. El mundo salió de las manos del Creador, puro, intacto, un reflejo de su bondad absoluta. El mal no fue la primera palabra, ni forma parte del diseño original de Dios. Entonces, ¿cómo entró en el mundo? Comenzaremos nuestro viaje, regresando al principio, al jardín donde todo era don, y a la elección que lo cambió todo. Imaginemos ese principio, en la quietud sagrada del Edén, donde el hombre y la mujer caminaban con Dios en la brisa del día. No había lágrimas, no había vergüenza, no existía la separación. La voluntad de Dios era el ambiente natural del alma, un río de vida que fluía sin obstáculos. En ese espacio de perfecta comunión, Dios plantó un árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y con él, una advertencia, un límite que no era de opresión, sino de protección. Era la delimitación sagrada entre el Creador y la criatura, entre la fuente de la vida y la vida que depende de la fuente. Pero en la serenidad del jardín surgió un susurro, una voz que distorsionó la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Génesis 3:1. La serpiente antigua, el enemigo de la luz, no obligó, no forzó, sino que tentó, puso en duda la bondad de Dios. Insinuó que el Creador era un tirano celoso, que guardaba lo mejor para sí. Ofreció la mentira más antigua, seréis como Dios. Génesis 3:5. Y en ese momento, la humanidad se enfrentó a la elección fundamental: confiar en la bondad del que les había dado todo, o alzar la mano para tomar por la fuerza lo que ya era un don en el orden correcto. Eligieron la autonomía, la independencia radical, y al morder el fruto, no obtuvieron la divinidad, sino que experimentaron la grieta, la fractura. El pecado entró en el mundo, y con el pecado, la muerte. El mal no fue creado por Dios. Es la consecuencia trágica de una criatura que, en su libre albedrío, elige apartarse de la fuente de la vida. La puerta del Edén se cerró, y la humanidad salió a un mundo ahora hostil. La tierra, que era un jardín, produciría cardos y espinas. El parto estaría teñido de dolor, y el trabajo se convertiría en una fatigosa lucha. La armonía original se quebró, y la consecuencia del pecado impregnó toda la creación. Esto es lo que las Escrituras llaman la caída. No fue una simple desobediencia, fue un terremoto cósmico que afectó a todo lo que existe. El mal entonces se manifiesta de dos formas. Está el mal moral, el que cometemos activamente los seres humanos con nuestras decisiones, la violencia, la injusticia, la mentira. Y está el mal natural, los terremotos, las enfermedades, que son la consecuencia de vivir en un mundo que gime, que fue sometido a vanidad, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Romanos 8:22. El mundo mismo es un sistema fracturado que espera ser redimido. Y aquí debemos hacer una pausa crucial frente al sufrimiento de un niño, frente al dolor inocente. ¿Dónde estaba Dios? La Escritura es profundamente honesta. No esconde el grito de angustia.
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22:1. Este grito, que siglos después resonaría en la cruz, nos muestra que Dios no es un espectador distante de nuestro dolor. Él permite que el mal exista en este estadio temporal de la historia, sin ser su autor, respetando la libertad que nos dio, y con un plan mayor que nuestra visión limitada puede captar. En el gran poema de Job, encontramos el tratado más profundo sobre el sufrimiento inocente. Job, un hombre justo, lo pierde todo, sus posesiones, sus hijos, su salud. Se sienta sobre la ceniza, rascándose las llagas con un tejo, y sus amigos, representando la teología simplista, llegan para explicarle su dolor. Seguramente pecaste. Dios castiga al malvado, confiesa y todo mejorará. Es la lógica retributiva que intenta domesticar el misterio, poniendo a Dios en una caja. Pero Job se revela, clama su inocencia, no de una perfección absoluta, sino de un corazón que buscaba a Dios. Exige una audiencia con el Creador. Quiere llevar su caso al tribunal celestial, y después de largos discursos, Dios finalmente responde, pero no desde un tratado filosófico, sino desde un torbellino. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Job 38:4. Dios no le da a Job una respuesta, le da una revelación, le muestra la inmensidad de la creación, la sabiduría detrás de cada detalle del cosmos. Le recuerda la distancia infinita entre el Creador y la criatura. No es una evasiva, es una invitación a una confianza más profunda. Job se da por vencido, no por derrota, sino por fe. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42:5-6. Job comprende que el misterio del mal no se resuelve con una explicación, sino con un encuentro. El Antiguo Testamento no deja el sufrimiento como un enigma sin resolver. Teje un hilo profético, una promesa que se va revelando lentamente. El profeta Isaías, centuries antes de Cristo, pinta el retrato más conmovedor, el del siervo de Yahvé, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías 53:3-5. Aquí, el sufrimiento adquiere un nuevo significado. Ya no es solo una consecuencia del pecado, sino que se convierte en un instrumento de redención. El mal no es negado, es asumido. Es cargado sobre los hombros del inocente, para transformarlo desde dentro. Este siervo no viene con poder político o militar a destruir a los opresores. Viene a cargar con el dolor del mundo y a sanarlo con sus heridas. Este es el gran giro del misterio. Dios no elimina el sufrimiento con un decreto desde lejos. Decide entrar en él, sumergirse en lo más profundo de la condición humana. El Dios de la filosofía podría ser un motor inmóvil, indiferente, pero el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es el Dios que sufre con su creación, que llora con los que lloran. Este hilo profético nos conduce directamente al corazón del Nuevo Testamento, al momento culminante de la historia. Llegamos así al Monte Calvario. Allí, en la persona de Jesucristo, el Creador del universo experimenta la profundidad del sufrimiento de su criatura. Es flagelado, escupido, coronado de espinas y clavado en un madero. En la cruz, Dios responde a la pregunta del mal, no con un discurso, sino con un acto de amor absoluto. La cruz es la prueba definitiva de que Dios no es ajeno a nuestro dolor. Él lo ha hecho suyo. En la cruz convergen todos los hilos del mal, la injusticia humana, la traición, el dolor físico, la agonía espiritual y la aparente ausencia de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Es el grito de Job, de los salmistas, de toda la humanidad, pronunciado por el Hijo de Dios. En ese momento, Dios en Cristo carga con el peso total del mal y lo vence desde dentro, no con un poder aplastante, sino con un amor que se entrega hasta el final. La resurrección, 3 días después, es la confirmación divina. Es el sello de que el amor es más fuerte que la muerte, que la luz puede brillar en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
La cruz no elimina mágicamente el sufrimiento de tu vida hoy, pero le da un nuevo significado. Ya no es un callejón sin salida, es un camino que, unido a Cristo, puede ser redentor, puede dar fruto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Entonces, ¿cómo vivimos nosotros en este ya, pero todavía no? Cristo venció al mal, pero el mal aún opera en este mundo. San Pablo nos da una clave profunda. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Colosenses 1:24. Esto no significa que el sacrificio de Cristo fuera insuficiente. Significa que nosotros, sus seguidores, estamos llamados a participar en la obra redentora, uniendo nuestros sufrimientos a los de Él. Tu dolor, unido a Cristo, puede tener un poder redentor que trasciende tu propia vida, la enfermedad ofrecida con paciencia, la injusticia sobrellevada con amor, la pérdida aceptada con esperanza. Ya no son absurdos, se convierten en una ofrenda, en una oración silenciosa que coopera con Dios para traer luz a la oscuridad. Esta es la espiritualidad de la cruz, no una búsqueda masoquista del dolor, sino la transformación del dolor inevitable en un acto de amor y confianza. Mira a tu alrededor. El mal sigue presente, pero también lo está la gracia, en la sonrisa de un voluntario, en el consuelo de un amigo, en la fortaleza del que perdona, en la paz del que muere en Cristo. Son destellos del reino que viene, son señales de que la resurrección ya está operando en la historia, como semilla, como levadura, como dice San Agustín. Dios, siendo omnipotente, no permitiría mal alguno en sus obras, si no fuera suficientemente bueno y poderoso para sacar bien del mismo mal. Nuestra exploración llega a su fin, pero no a una conclusión cerrada, sino a un umbral de esperanza. El misterio del mal no se disipa por completo en esta vida. Caminamos por fe, no por vista. Pero nuestra fe tiene una certeza, una promesa final que es un ancla para el alma. El libro del Apocalipsis, esa gran visión del fin de los tiempos, nos muestra el destino de la historia. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. Esta es la esperanza cristiana, no la de un escape etéreo del mundo, sino la de una renovación de todas las cosas. El mal no solo será juzgado, será erradicado. La creación gimiendo será liberada, y nosotros, con cuerpos gloriosos, viviremos en la nueva Jerusalén, donde la presencia de Dios lo llena todo, y no hay noche, ni dolor, ni separación. Mientras ese día llega, nosotros, peregrinos en la penumbra, tenemos una tarea: confiar, amar, esperar y trabajar para aliviar el sufrimiento a nuestro alrededor, siendo instrumentos de esa bondad de Dios en un mundo herido. No tenemos todas las respuestas, pero conocemos al que es la respuesta. No entendemos todos los porqués, pero confiamos en el quién. Gracias por acompañarnos en Misterios de la Fe, en esta inmersión en el misterio más profundo. Que el Señor te bendiga, que fortalezca tu fe en los momentos de oscuridad, y que la certeza de su amor crucificado y resucitado sea tu luz y tu consuelo, hasta que llegue el día sin ocaso. Hasta la próxima.